los temas, yo voy a exponer inflamación y reparación de tejidos, y ya sea el miércoles, el jueves, exponen los de respuesta de la hospedero a infección, el equipo que, perdonen, no sé por qué, en la mañana estuvo bien, todo lo que fue de 11 a 1 estuvo bien la red, y de momento ya se está alocando, ya me está sacando constantemente. Esperemos que ya no haya fallas, por si me quedo, los dejo ahí solitos, es por alguna falla de red. Y a veces, bien, les comenté al inicio del curso, cerca están construyendo unos edificios y no sé por qué les encanta a los de allí, a los trabajadores, mueven las líneas de cableado para este lado, donde estoy yo, y nos dejan sin energía eléctrica. Pero son apagones cortos, para que no se desesperen, me vuelvo a conectar en cuanto esté esto resuelto. Y vamos directamente, ya estaba proyectando la... Doctor, Mande, sí, diga. tengo una situación con la, ¿qué era? La actividad que dejó, porque se me ocurrió abrirla y al momento bueno, se me fue la luz, se cerró lo de la computadora y todo. Y el problema Sí, es que ahora ya no me deja, me dice que ya completé el 60% de la actividad y ya no me deja regresarme a las páginas ni ya nada. no deja. Dejen ver si le puedo mover para que les permita. O sea que solo es Denme una tiempo. oportunidad. Profe, Déjenme tengo una ver. duda. Dígame. Sí, escucho. ¿Por qué me parece que tengo cero? ¿Qué tiene que, perdón? Se cortó ahí. No le ¿Por qué escuché me bien. parece que tengo cero? Porque no he calificado. Todavía no he Ah, revisado, pensé no he hecho que la estaba... retroalimentación, y les va a salir cero. Hasta que yo no evalúe, les va a salir cero. Ah, Como es una respuesta abierta, porque puede ser que algunos de ustedes redondeen y otros no, y al momento del logaritmo también pueden tomar 4 decimales, 5, eso lo dejo a criterio de ustedes. Hay algunas, vamos, ahí hay un abanico de respuestas. Por ejemplo, puede ser que el pH haya sido de 7.389. Habrá quien le ponga 7.39. Está perfectamente bien. Y habrá quien le ponga 7.38. Las dos respuestas son correctas, pero como yo nada más puedo, para que se aparezca la calificación exacta, y rápidamente necesito dejar solo una respuesta. Entonces ahí no se puede, necesito evaluar para ver qué pusieron. Por eso les va a salir cero, no se preocupen, todavía no terminamos. Falta que yo lo revise. Otra cosa respecto tenemos a la hasta el sábado, plataforma. ¿verdad? Sí, lo habría pasado, pero voy a fijarme eso que ustedes me están diciendo, a ver si pueden acceder nuevamente. Voy a revisar, porque también eso, pues son fallitas. Si estás trabajando y no has oprimido enviar, porque ya no te debe hacerlo. Voy a revisar eso. Y bueno, ya me fijé que varios han iniciado a trabajar, casi todo el grupo. Lo que he podido ver, lo que he alcanzado a ver, ya ha trabajado todo el grupo. Nada más denme un tiempecito para poder empezar a calificar. Dejo que termine el grupo, más que nada para en un solo ingreso a la sesión calificar todo, para poder llevar un orden sistémico. Entonces denme un poquito de tiempo, ténganme paciencia. Respecto al seminario, entre el viernes y el lunes voy a dejar un trabajo, voy a habilitar también en la plataforma. ¿Cuál va a ser? De una vez se los adelanto. Quiero que tomen nota, quiero que hagan, y lo voy a escribir en el chat posteriormente, antes de retirarnos. Empiecen un cuadro sinóptico con los diferentes tipos de choque o de shock circulatorio. Ese va a ser su boleto para el seminario. Así lo vamos a manejar nosotros. Yo voy a habilitar un espacio en la plataforma. Repito, cuadro sinóptico de tipos de choque circulatorio o shock circulatorio. Bien ramificado, nada de frases largas, frases cortitas. ¿Sí? Como aquí, acalosis respiratoria. Nada más. Todo lo que elaboren que sea en digital. ¿Y Más legible. de qué, profe?
El cuadro, el digital, es lo que acabo de mencionar. ¿Pero de qué va a ser el cuadro sináptico? El cuadro de choque circulatorio, tipos. Doctor, al final de la clase podría mostrar otra vez la fórmula para lo del pH. Es que tomé screenshot y ya no la encuentro. Muy bien, a ver si la tengo por aquí en mano. Porque creo que recorté el PDF. Vamos a ver. Dejen, voy al PDF de una vez ponérselo. En eso ando, en eso ando. Bien, ya lo está abriendo, ahorita se los proyecto. Bien, y continuando, después del lunes vamos a ver estado de choque. Pasamos a reacciones de hipersensibilidad. Este es nuestro calendario. Y una vez que veamos reacciones de hipersensibilidad, sería neoplasias, para que se preparen los que les toca el ciclo celular, a quienes les tocó ciclo celular, por favor. Después de neoplasias, vamos con lo de renal, para que ya vayan también para los que les tocó lo de fisiología renal, por favor. Estén al pendiente, ya se acerca el momento de presentarlo. Y ahorita proyecto la ventana donde está la fórmula. Debe de estarla presentando ya. ¿Sí se alcanza a ver? ¿Si es visible? Sí, doctor. Muy bien, ahí se las pongo. Ahí. Perfecto. Y de renal, atención, una vez que terminemos renal, ese es esos son los temas que se van a evaluar en el primer examen parcial, hasta renal. Todo lo que hemos visto y lo del sistema renal, que va a ser insuficiencia renal más síndrome nefrótico y nefrítico. Son los temas nada más. Ustedes me dicen para pasar a la siguiente presentación. Desequilibrio ácido-base. Ya solo nos va a revisar alcalosis respiratoria. Y bueno, comparte respecto a la acidosis, comparte que el elemento que se afecta, pues es la presión arterial de dióxido de carbono o PCO2. Fíjense bien, aquí este descenso del dióxido de carbono, que nos da la alcalosis, se denomina hipocapnia. Una vez que desciende la presión parcial de dióxido de carbono, pues vamos a tener un aumento del pH, se alcaliniza el pH, y atención, puede haber reducción del bicarbonato. ¿Qué situación o qué mecanismo va a hacer que esto se presente? Bueno, en casos de hiperventilación, es decir, aquellos casos donde aumenta la frecuencia respiratoria y atención, aquel caso, insisto, donde es una frecuencia respiratoria que permite un ingreso adecuado de aire ambiental. Si la respiración es muy rápida y muy superficial, pues no vamos a tener esa ventilación, es decir, que el aire atmosférico ingrese al espacio alveolar. Entonces, aquí estamos hablando de ese aumento de la frecuencia respiratoria, que también se conoce como taquipnea. Atención, aumento de la frecuencia respiratoria se llama taquipnea o se denomina taquipnea. Y entonces puede esta taquipnea generar hiperventilación, es decir, que llegue aire ambiental al espacio alveolar con una frecuencia tal que va a facilitar el CO2 que viene desde los tejidos a través de los capilares, difunda fácilmente a este aire ambiental y por lo tanto disminuye la concentración en el organismo. Por eso el pH se vuelve alcalino. Y bueno, ¿cómo puede aumentarse la frecuencia respiratoria? Observemos. Estados de ansiedad. Fíjense bien.
Cualquier estado de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno fóbico, trastorno de ansiedad generalizada, cualquiera va a ocasionar aumento de la frecuencia respiratoria, y entonces puede esto llevar a una hiperventilación. Y es lo más frecuente de las causas de alcalosis respiratoria, esta es la más frecuente. Puede ser también que el paciente esté en un estado de hipoxia y esto estimule la ventilación. Un intento por compensar, por ejemplo, vámonos otra vez al ejemplo de el pico de Orizaba, que nos fuéramos todos al pico de Orizaba y subiéramos muy rápido, nos vamos a encontrar con un ambiente que tiene una presión de oxígeno disminuida y por lo tanto a nosotros nos cuesta más trabajo la ventilación, la respiración. Entonces, en un intento de oxigenarnos, el centro respiratorio va a liberar estímulos para hacer taquipnea, pero el ambiente no tiene oxígeno, entonces no es un ambiente que oxigene al cuerpo, pero sí al estar con ese movimiento de respiración, inspiración, expiración, va a liberarse más CO2, por lo tanto, pues el paciente o la persona va a volver, su pH se va a volver alcalino, va a llegar a alcalosis respiratoria. Lo mismo ocurriría si hay algún problema de pulmonar, alguna alteración pulmonar que no esté ocasionando retención de CO2. Recuerden, dijimos, las neumopatías o enfermedades de los pulmones, del parénquima pulmonar, no necesariamente van a generar retención de CO2. Sí, eso ocurriría solo que hubiera una afectación de la bomba ventilatoria. En este caso, estamos hablando de una enfermedad que no afecta a la bomba ventilatoria y que por lo tanto el paciente pues tiene que, en un intento por respirar más oxígeno, su centro respiratorio le indica que aumente la frecuencia respiratoria a su diafragma. Y entonces puede haber esta pérdida de CO2. Por ejemplo, vamos pensando, una neumonía puede generar esto, una neumonía que no sea tan severa, tan grave, puede ocasionar que se afecta el parénquima, hay dolor, se afecta la hematosis, hay dificultad para ingresar oxígeno, el paciente entonces experimenta esa falta de oxigenación, se detecta la hipoxia por parte de los quimiorreceptores y el centro respiratorio rápidamente envía la señal al diafragma, respira más veces, aumenta la frecuencia respiratoria, pues por esta taquipnea de CO2. Y bueno, es un intento de compensar la falta de oxígeno. Luego, vean, nos pone que puede ser también debida a una estimulación del centro respiratorio, bien sea por un nivel elevado de amoníaco en sangre, personas que se intoxican porque consumen o les dan a consumir muchos antiinflamatorios del tipo salicilato, estamos hablando de la aspirina, por ejemplo, en casos de encefalitis, o bien cuando hay fiebre. La fiebre hace que aumente la frecuencia respiratoria, porque es un estado metabólico activo, necesita quemar calorías, precisamente para que se produzca la fiebre y se mantenga, pues hay que quemar calorías y esto requiere oxígeno y por eso aumenta la frecuencia respiratoria. Y ya en poco frecuente, bueno, hoy están usando mucho ventiladores, pero hay que vigilar bien cómo se deja la frecuencia respiratoria de este asistente respiratorio o del ventilador. ¿Por qué? Porque muchas veces se intuba al paciente, se le deja conectado a un ventilador, pero no se cuida la cantidad o frecuencia respiratoria. Y esto puede generar que el paciente pierda más CO2 del que debería de normalmente estar eliminando hacia el ambiente, y esto ocasiona entonces alcalosis respiratoria. Insisto, lo más frecuente es que se den estas alcalosis respiratorias por ansiedad, trastornos de ansiedad, o bien en casos de donde hay una hipoxia, bien sea porque falta aire en el ambiente o porque hay alguna alteración del parénquima que impide que entre oxígeno, y de manera refleja se estimula
la taquipnea. Ya esto es un poco más raro. Mande. Profe, cuando, por ejemplo, para saber qué cantidad de dióxido de carbono están eliminando, ¿se puede pues saber la cantidad de veces en la que están respirando o cómo? Interesante pregunta. Fíjate que no recuerdo yo alguna fórmula para decir cuánto está eliminando. Más bien el nivel de dióxido de carbono lo podemos medir con una gasometría. Ahí es donde tú sabes si el paciente está cayendo en alcalosis o en acidosis. Eso es lo que se puede, que yo tengo de momento, me viene hacia la mente la gasometría, solamente. No recuerdo que podamos calcular cuánto va a eliminar. ¿Sería más bien nada más manteniendo los niveles de saturación de oxígeno? Más que nada, sí. Y la respiración óptima. Si la frecuencia respiratoria está por encima de 20 respiraciones por minuto, bueno, corres el riesgo de que tu paciente elimine más CO2. O si está por debajo de 16, pues puede retener CO2. Más que nada lo que yo tengo de conocimiento. Y ya la gasometría te ayuda a ver si efectivamente está eliminando CO2 o está adquiriendo oxígeno. Es donde podemos ver ya el efecto de ese trabajo ventilatorio. Bien, ahora, ¿cómo se manifiesta una alcalosis respiratoria? Bien, antes que nada, vamos a encontrar manifestaciones bioquímicas. Una gasometría. Una gasometría arterial nos pondría sobre la mesa el valor de estos parámetros. Y entonces tenemos que el pH supera el nivel de 7.45. Trastorno primario va a estar relacionado a la presión arterial de dióxido de carbono, cual desciende a menos de 35 milímetros de mercurio. Y el elemento compensador es el bicarbonato, el cual baja a menos de 24 milequivalentes por litro. Eso es lo que se va a encontrar en la bioquímica. Ahora, ¿de qué manera afecta el pH alcalino? Vemos que hasta, nuevamente, ¿se acuerdan que en la acidosis dije sistema neurológico, sistema cardiovascular son los más afectados? En este caso, vamos a encontrarnos que aquí hay vasoconstricción de arterias encefálicas del cerebro y esto... ¿Mandé? Todo, no se le entiendo. Supongo que se entrecorta porque a ti también te oigo entrecortada. Déjenme mover. A ver, ¿se escucha bien? Sí. Claro. Sí, yo lo escucho bien. Traten de ir buscando donde hay más señal respecto al modem. Acérquense un poco más. A veces lo está fallando. Y aparte que está fallando el internet. Mande. Oh, no sé si me alcanza a escuchar, pero es que ahorita, si se me va el internet, es porque voy a ir a Tepa a comprar un modem, porque creo que están ahorita a las 3. Ajá, Voy a estar conectado con mis datos, pero voy a estar escuchando. Muy bien. Por si me preguntan. Sí, no te preocupes. Okay. Está bien. Muchas gracias. Bueno. ¿Qué ocurre a nivel nervioso? Hay una vasoconstricción comentábamos, sobre todo de arterias encefálicas o cerebrales, y esto va a llevar a que la neurona esté excitable, como dice aquí. Y además de que, ya dijimos, el pH o el cambio de pH moviliza al ion potasio, al catión potasio, de manera que vamos a encontrar movimientos a ambos lados de la membrana celular. En este caso, como hay una alcalosis, ¿qué es lo que busca el organismo para compensar? Pues sacar hidrógeno de las células para volver ácido el medio,
y entonces ingresa el potasio a la célula, de manera que desciende el nivel de potasio que hay fuera de la célula. Pero ¿qué le pasa al potencial de membrana? ¿Quién me recuerda qué pasa si desciende el nivel de potasio en sangre? ¿Era cuando no. el corazón empieza a ir muy rápido? Pero ¿qué le pasa al potencial de membrana en general? Quedaba en más tiempo, ¿no? ¿Más tiempo para qué? ¿Para que se realice o para que se quita? Tardaba más en llegar otra vez a reposo porque ya había mucho potasio que entrar. Ajá, muy bien. ¿Y cómo queda entonces el potencial de membrana de reposo respecto al umbral? Por debajo Más o más negativo. alejado, pues. Más positivo haría, ¿no? O sea, más alejado del... A ver, vamos recordando mentalmente la gráfica que les pedí que se Sería aprendieran. negativo, sería por debajo del umbral, o sea, Vale. tardaría más en llegar al umbral. A ver, vamos pensando un poquito. Vamos viendo la gráfica mentalmente. Recuerden que el potencial de reposo o potencial de membrana es cuando no hay una acción. Potencial de reposo es dado o está condicionado por la cantidad de proteínas dentro de la célula y la cantidad de potasio que hay dentro de la célula. Siempre hay más proteínas, por lo tanto el potencial de membrana es negativo, menos 70, menos 60, depende cuál es el tejido del que estamos hablando, pero le ponen un promedio de menos 70 milivoltios. Hay más proteínas que potasio. Si estamos hablando de que hay una acidosis, digo alcalosis, la tendencia es sacar hidrógeno y meter potasio. Pues al sacar el hidrógeno y meter el potasio, ¿qué le pasa al potencial de membrana? O sea, hay una excitabilidad, ¿no? Se queda más cerca del umbral. Perfecto, muy bien. ¿Por qué? Porque aumenta la cantidad de potasio respecto a las proteínas y queda más cerca del umbral. Por lo tanto, el estímulo que se necesita para que se genere un potencial, pues es menor. Por eso es que nos dicen que hay aumento de la excitabilidad neuronal, porque es más fácil que se haga el potencial de acción que se genere, porque se alcanza muy rápido el potencial de membrana, digo, del umbral. Caso contrario, suponiendo que hubiera una salida de potasio de la célula, en caso de una acidosis, si sale el potasio, pero entra el hidrógeno, pues para tratar de paliar el efecto de la acidosis, vamos a estar en una hipercalemia, es decir, fuera de la célula hay más potasio. Esto ya hace que sea más difícil el alcanzar el potencial umbral. Aquí se necesita un mayor esfuerzo. Bueno, ya con este repasito rápido del potencial de acción alterado, esto ya nos va a justificar que el paciente tenga vértigo, que sufra aturdimiento, que sienta ataques de pánico. Bueno, de hecho ya tiene ansiedad, ¿no? Si es el caso de un trastorno de ansiedad, pues ya se añade el pánico. Tetania, perdón, aquí no es tetanos, es tetania, una contracción muscular muy sostenida. Va a sentir que se entume los dedos de las manos, los pies. Podemos encontrar, fíjense bien, lástima, creo que no, a ver si lo traigo, no lo traigo, lo tengo en calcio, en la presentación del calcio. Signos de Chvostek y de Trousseau. ¿Cuáles son? El Chvostek es por delante del pabellón auricular, está la salida del nervio facial. En el caso de pacientes que tengan esta excitabilidad neuronal, bien sea por el calcio o el potasio alterado, si nosotros damos un golpecito a la zona, adelante del pabellón auricular, donde está la articulación temporomandibular, arriba,
justo casi enfrente del medio auditivo, del conducto auditivo. Si percutimos ahí, en estos pacientes se hace una contracción de todos los músculos de ese lado. Busquen en Google el signo de Mostek y ahí van a encontrar cómo se hace esto. Das el golpecito y se contrae de ese lado los músculos de la cara. Y el signo de Trousseau es una contracción de los dedos de la mano, le llaman espasmo carpopedal. Se contraen los dedos de las manos cuando colocamos en el brazo el manguito del esfigmomanómetro, con el que tomamos la presión. Al momento de colocarlo, empezamos a inflar y como va apretando la arteria braquial, deja de haber riego sanguíneo y llega un momento en que se genera esta contracción y pues este es el signo de Trousseau. También lo encontramos en calcemia, en bajas de calcio o alteraciones del calcio. Y atención, también esto del potencial de membrana alterado nos explicaría por qué los pacientes pues, pueden tener convulsiones, los que hacen alcalosis respiratoria. También esto nos justifica el hecho de que aparezcan arritmias cardíacas en casos de alcalosis respiratoria. Como ven, está muy ligado el hecho de cambios en el pH, muy ligado con cambios en la cantidad de potasio, tanto dentro como fuera de la célula, y esto en consecuencia, este movimiento del potasio, pues termina por generar manifestaciones tanto a nivel neurológico como a nivel cardiovascular. Además de que estoy de acuerdo, hay una vasoconstricción por efecto de la baja en la cantidad del CO2 que también contribuye a que llegue menos oxígeno a los tejidos y esto en consecuencia también genera manifestaciones. También esto puede estar muy ligado a que le falta el oxígeno, además del problema de potasio, y las arritmias también pueden deberse a una baja de oxígeno por esta vasoconstricción y que se genere alguna respuesta de tipo del sistema nervioso autónomo. Pero la principal responsable de estas manifestaciones es este descenso del CO2 que genera pH alcalino y en consecuencia el movimiento del potasio. ¿De alcalosis respiratoria queda alguna duda? No. A ver, aquí hay una pregunta, no sé, adelante compañera, primero ustedes y ahorita leo aquí la pregunta. Leo la pregunta que me pusieron aquí, dicen las crisis de ansiedad, donde se relaciona el pánico por la dificultad respiratoria de respiración, la persona podría desmayarse. Sí, de hecho tienden a perder el conocimiento y si estamos pensando, bueno, hay una vasoconstricción cerebral de entrada, esto disminuye la cantidad de sangre que llega al cerebro y por lo tanto pudiera desmayarse, sí, sí es posible. ¿Alguna otra duda respecto al alcalosis, acidosis? Pasamos al caso clínico. Ahora lo vamos a ver con otros ojos, el caso clínico que vimos al inicio del tema. Aquí lo tienen. Recapitulando, ya vimos hombre de 65 años que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, tiene bronquitis o tiene enfisema. No nos especifican. Bueno, en general estos pacientes tienen las dos alteraciones, una ganándole a la otra, pero bueno, es un EPOC. Está empleando oxigenoterapia de bajo flujo porque tenía dificultades para mantener oxigenación hemática, o sea, el nivel de oxígeno en sangre, y no nos dicen hace cuánto tiempo sufrió una infección respiratoria grave, nada más dice hace poco tiempo,
hace poco tiempo podían ser un día, 2, una semana, depende quién hizo el caso, pero bueno, no nos especifica esto, y a partir de ese tiempo ha tenido dificultad respiratoria creciente, es decir, se va haciendo más intensa. Finalmente, el paciente es llevado al servicio de urgencias porque está letárgico, es decir, no somnoliento, y la esposa tiene dificultades para despertarlo. Bien, hicimos esta medición aquí y dijimos que tiene 7.2 de pH. Perfecto, está en acidosis. Bien, entonces ahora les voy a pedir lo siguiente. Reflexionen, leyendo esto de aquí y ya lo que vimos, ¿cuál es la causa del problema? Y el problema viene a ser lo siguiente, que ingresó al servicio de urgencias con letargo. Ese es el problema, y que no lo pueden despertar. Y que tiene un pH acidótico. Por favor, reflexionen, tómense un minuto. ¿Cuál es la causa más probable del problema? Un minutito, corre el tiempo. Y luego empiezo a preguntar, pero por nombre, ahora sí voy a preguntar. Bien, empecemos la pregunta. Vamos a bien específico. Vamos con Sergio. Sí, doctor. ¿Qué piensas? ¿Cuál es la causa más probable? Que bien, ¿cuál es la causa más probable de que este paciente esté reteniendo CO2? La causa más probable, yo pienso que puede ser la misma infección respiratoria, que desde que o sea, a partir de la infección respiratoria ha tenido problemas, dificultad respiratoria creciente. Yo pienso que esa podría ser lo más probable de que esté reteniendo CO2. Bien, bueno, pero te voy a dar otra oportunidad, porque estamos en fisiopatología. Es decir, ¿qué? ¿Se cortó? Si estoy entrecortado, no escucho bien. Dice que si Se oía retener bien hasta oxígeno antes sería... Ajá, va a la retener compañera oxígeno. decía... No, el paciente Ajá, no está reteniendo oxígeno, está reteniendo CO2. Profe, ¿sería una vasoconstricción cerebral? Pudiera, doctor, pero creo que, bueno, apoyó la pudiera idea ser la causa. de Vinicio. Doctor, ¿podría ser, por ejemplo, en la acidosis respiratoria? ¿Sí? Bueno, en acidosis hay vasodilatación y alteración de estado de conciencia, ¿no? Ajá. Pero por lo mismo de la vasodilatación. Todo muy bien. Y yo te hice yo te hice la pregunta, ¿por qué está reteniendo CO2? Y esa es la clave para resolver esto. Para compensar. ¿Estaría reteniendo CO2 para compensar? ¿Qué compensaría? Si me dicen compensación, estamos pensando que el paciente tenía entonces alcalosis metabólica y que por eso retiene CO2.
A ver, piénsenle. Voy a ir con alguien más, voy a buscarle aquí. Está cortita la lista, ¿no? La hago más grandecita para abarcar más con la mirada. Vamos a ver. Ahí está la ruleta. Vamos con Brandon. ¿Por qué está reteniendo CO2? A ver, trata de contestar la pregunta de las bases de la fisiopatología. Ya le contestó. Pero ¿por qué sí, ya vi. ¿Por qué la infección está generando esa retención de CO2? Esa sería la pregunta. ¿Qué está ocasionando la infección que retiene CO2? Profe, puede que la infección esté generando una obstrucción en los canales del aire para poder ingresar oxígeno a los pulmones y eso impida que salga también el CO2. Pero si te fijas, el oxígeno está Doctor, una pregunta. normal. ¿Sí? O sea, Adelante. es que no, bueno, no sé si lo estoy entendiendo mal yo, pero ¿está reteniendo CO2 o está perdiendo CO2? Profe, Perdón, contestando a la pregunta del compañero. está reteniendo. ¿Qué dice la gasometría? ¿Está reteniendo o está perdiendo? Según yo, ¿Sí, compañera? Bueno, yo pregunto. Ajá. Sí, primero usted, porque. Ajá. Y ahorita vamos con la compañera. Sí, o sea, sí. ¿No? ¿Está reteniendo o está perdiendo? No sé, creo que iba a decir algo Sonia. ¿Qué dijo Sonia? A ver, escuchémosla. Bueno, mi teoría era, como nos acaba de comentar ahorita, la oxigenoterapia, que tal vez no esté, que cayó en una alcalosis respiratoria, como hay un aumento de CO2, o sea, el dióxido de carbono está aumentado, podría ser que cayó en una alcalosis respiratoria y por lo tanto, no sé, tal vez un manejo erróneo de oxigenoterapia, podría ser que como una manifestación, una función elevada neurológica, que hubo una constricción de los vasos cerebrales y por lo tanto también está dando el letargo, ¿no? Podría ser si hubiera algo que me explicara por qué darle oxígeno ocasionaría alcalosis. ¿Cómo qué medicamento, Gerardo? A ver, vamos con alguien más para preguntarle, a ver si se ha formado alguna hipótesis. Vamos con Aranza, no le he preguntado el día de hoy. Aranza, ¿qué opinas? ¿Por qué habría retención de CO2? ¿Por qué está la retención de CO2, mejor dicho? Pues yo concuerdo con mis compañeros cuando mencionaba lo del primero, que no sé, puede ser como una alcalosis respiratoria porque está reteniendo el CO2. Y usted había mencionado que, por ejemplo, encuentro que en las neumopatías se encuentra el asma bronquial y el EPOC, que es lo que el señor tiene. Entonces, si a lo mejor está tomando algún medicamento que sea o que esté relacionado para un tipo de neumonía, me quiero imaginar que a lo mejor le está afectando a su centro respiratorio
y eso es lo que está ocasionando como el letargo o que no se puede o Ajá. que no se puede como despertar. Muy bien, sería el letargo. Pero aún me queda a mí poco claro cómo es que hizo alcalosis y luego retuvo CO2. Eso no cuadra, porque se supone que la alcalosis es eliminar. ¿Mande? Voy a quitar el micrófono para escuchar a la compañera. ¿Pudo haber sido una intoxicación? ¿Con qué elemento sería viable pensar la intoxicación? Por lo Está bien mismo su de que está hipótesis, reteniendo CO2. Desarrollándola. Ajá, o sea, que lo está desarrollando por lo mismo de que está reteniendo el CO2. Y usted ya había mencionado que la respiración tenía que ver con el hígado, así que podría haber una intoxicación al momento de que el hígado no reciba suficiente oxígeno y no se empiece a fallar. Bueno, está bien lo que me está diciendo, pero ¿cuánto tiene de oxígeno este paciente? Era 85, ¿no? ¿Y cuánto? Habíamos dicho de 85 a 100. Entonces, ¿cuánto es lo normal de oxígeno en una gasometría? Es más de 85 o más. Es decir, 80 todavía es un buen nivel que permite el funcionamiento. Entonces, algo no está cuadrando en este caso clínico. Para mí que quien lo hizo, le puso ahí una trampita. Vamos a ver si alguien más tiene otra hipótesis y podemos ir jalando ese hilo para llegar a esa resolución. Ya se me escondió el listado de las personas. Ya lo encontré. Vamos con. Vamos con. Patricia, ¿tiene alguna idea de por qué se retiene el CO2? Profe, ¿no será porque el paciente está letárgico? ¿Está qué? Perdón, no se escuchó lo último. Que el paciente está letárgico y está somnoliento. O sea, pues que no está consciente, muy consciente. ¿Y por eso está reteniendo CO2? Profe, o también sería más bien como por el esfuerzo que hace, ¿no? El esfuerzo que hace para controlar la respiración, que hace que inhale mucho CO2 del aire ambiental y por lo tanto está disminuyendo su presión de saturación de oxígeno, ¿no? Pudiera ser, pero para eso debemos de tener, o sea, la cosa sería qué tan saturado está el ambiente. Él está respirando dos. Es decir, tendría que estar encerrado el señor, muy hacinado, y por eso se está elevando en él. Vamos a ver. Por aquí alguien puso algo y me gustaría, voy a preguntarle. Ya perdí. Pero vamos a darle a alguien más, otra hipótesis. Lilia, ¿qué hipótesis ha desarrollado? ¿Por qué este paciente está reteniendo CO2? Esa es la pregunta básica. Bueno, yo creo que ya va a sonar muy repetitivo, pero yo apoyaba la idea de Vinicio al principio, de que era por la infección, bueno, más bien, bueno, sí, por la infección que había tenido, pero también EPOC, pues ya es algo crónico, entonces ya todo eso había afectado, se dio ¿cómo? La infección y pues agravó más la retención de dióxido de carbono. Entonces, al tener un aumento de dióxido de carbono,
pues el oxígeno no está llegando correctamente a todos los órganos. Por eso el letargo. Bueno, esa es mi hipótesis del letargo, que no está llegando suficiente oxigenación al cerebro, por lo tanto no puede hacer las funciones neuronales correctas. Sin embargo, insisto, el nivel de oxígeno es adecuado, vamos, aceptable. Es decir, algo aquí nos está fallando en el sentido de que nos está confundiendo. Otra pregunta, pregunta abierta. Ya comentaron y muchos han apoyado lo que nos dijo el compañero de inicio. La pregunta sería, ¿y cómo es que la infección respiratoria, y ahora Patricia nos ha añadido, es que también tiene EPOC? ¿Cómo es que la infección respiratoria y el EPOC condujeron a este paciente a retener, oye, lo llevaron a retener CO2? Esa sería la pregunta. Es decir, ¿hay un mecanismo? Pregunta abierta, quien guste contestarla. Pues es por la hipoventilación. Cuando hay una hipoventilación se retiene el CO2, ¿no? Y eso es lo que causa las enfermedades obstructivas crónicas, como el EPOC. Y aparte que trae una infección respiratoria. Bueno, estoy de acuerdo en lo de hipoventilación, pero me gustaría que eras el concepto. ¿Por qué ¿cuál es la causa de la hipoventilación? Profe, Sí, dígame. no sé si esté bien, pero es que no sé, es que no le entiendo bien a su pregunta. Nos está preguntando que cuál sería la causa de la que el EPOC junto con la infección estén trabajando para acumular, para la retención de oxígeno, ¿no? Aquí se menciona que, Y de hecho, perdón, la compañera nos comentaba, el EPOC, la infección, están llevando a hipoventilación. Estoy de acuerdo, muy bien, por ahí vamos. Pero, ¿por qué se está originando la hipoventilación? Es decir, ¿cuál es el mecanismo que lleva a hipoventilación? Le escucho, compañera. Pues que ya no se puede hacer el intercambio gaseoso en los alveolos, ¿no? Sin embargo, la gasometría nos dice que sí. Veamos la gasometría, ahí sí, 85 perdón, milímetros de mercurio de puede. profe, es que ¿Qué está pasando? en las causas que se mencionan, Dice que puede ser causado por... Sí, primero Aranza y luego vamos con Alma. es que esta parte de aquí Aranza, no adelante. entiendo. Se mencionaban las causas de la alcalosis, que tenemos que puede ser por un aumento de la frecuencia, por una estimulación del centro respiratorio y por la asistencia respiratoria mecánica. Asistencia respiratoria mecánica no entra ya lo de que se está haciendo una oxigenoterapia, perdón, o es que no entendí bien. Muy bien. Asistencia mecánica es ventilador. Es un ventilador. Y el oxígeno de bajo flujo son puntillas nasales, nada más. No requiere un ventilador. Entonces aquí no hay terapia mecánica. Pero hay algo que se les está escapando. Ustedes están ligando alcalosis con este señor, pero su pH es de 7.2, lo calcularon al principio del tema. 7.2 es Acidosis respiratoria. Ajá, es entonces acidosis, no alcalosis. Se están yendo las causas de alcalosis. Ajá, muy bien. Ahí vamos empezando el análisis del caso. Ahora, la pregunta, ¿por qué el paciente está reteniendo CO2? Ya me dijeron muchas cosas, que la infección, que el EPOC. Bueno, alguien dijo hipoventilación. Sí, perfecto, hipoventilación es la clave. Cambio la pregunta y voy con Alma. Alma, fíjate bien, ¿en qué? Ayer estuvimos hablando de causas de acidosis respiratoria. La retención del CO2 se da porque se daña una estructura. ¿Recuerdas cuál es esa estructura? De hecho es una estructura compuesta a su vez de muchas estructuras. Todo un sistema. ¿Lo recuerdas? No, profe, no lo recuerdo. De hecho, eso estaba pensando también, pero no me acuerdo. Déjeme ver mis apuntes.
Muy bien. Se lo puedo Chéquenle. ¿Alguien tiene idea de qué se La tiene bomba que afectar ventilatoria. para que se retenga CO2? La bomba ventilatoria. Perfecto. Hay una bomba ventilatoria. Muy bien. Por ahí empezamos. Esa es la causa del problema. Tiene afectada la bomba ventilatoria. Número 1, por ahí empezamos. Porque si empezamos a ver las causas como tales, yo les decía, es que nos dejamos ir por, es que tiene POC, es que tuvo una infección. Sí, pero eso no nos dice gran cosa. Porque lo que necesitamos saber es por qué está reteniendo CO2. Y aquí el problema es la bomba ventilatoria. Número 1. Ahora dice, ¿cuál es la causa más probable del problema? La causa más probable del problema, pues es la bomba ventilatoria afectada. Algo la está afectando. Mi pregunta sería, ahora sí, ¿qué la está afectando? Porque el paciente tiene POC, tiene el antecedente de una infección. ¿Qué le afectó? Pues el EPOC, ¿Se acuerdan cómo puede afectarse? ¿Cómo lo afectó? Muy bien. El EPOC, pero ¿cómo la afectó a la bomba? Nos dicen neumotórax, pero esa no es la manera de afectarlo, eso es una causa. ¿Cómo le afectaría a la bomba? ¿Por ¿Se el acuerdan que ayer proceso platicábamos? inflamatorio? Bien, estoy de acuerdo en el proceso inflamatorio, en el sentido de que va a originar algo. Fíjense bien, otra vez, hicimos una clasificación. Causas de insuficiencia respiratoria con pulmón sano y causas de insuficiencia respiratoria con pulmón enfermo. Esta dificultad respiratoria del paciente, ¿cómo la clasificamos? Con pulmón enfermo, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos luz, hay un pulmón enfermo. ¿Cómo es que este pulmón enfermo empezó a retener CO2? ¿Cuál fue el mecanismo? ¿Recuerdan que hablamos de 3 mecanismos? No se preocupen si no tienen... Ajá, dígame. Sí, mecanismos. Dijimos tres mecanismos. Pero eso ya son manifestaciones. Con mecanismos nos referimos, o me quiero referir, a aquel evento que llevó a que se produjera la falla. Por ejemplo, si fuera un pulmón sano aquí y el paciente está tomando medicamentos, tal como me lo dijeron, el mecanismo que condujo a retención de CO2, a falla de la bomba ventilatoria, es que los medicamentos indujeron una depresión del sistema del centro de la respiración. Afectaron al centro de la respiración, así, simple. Cuando el pulmón está enfermo, yo les decía, es que el paciente puede tener neumonía, puede tener tromboembolia, puede tener lo que gusten, asma, y no necesariamente va a retener CO2, porque no se está afectando la bomba ventilatoria. La bomba ventilatoria se afecta por, y les dije, 3 mecanismos. ¿Cuál mecanismo puede estar aquí actuando para la bomba? Adelante, sí, escucho. Bueno, yo no estuve en la clase de ayer, pero supongo que podría ser por una fibrosis pulmonar. Bien, no estuviste en la clase de ayer, pero vamos a pensar lo siguiente. Si hay fibrosis, ¿el trabajo ventilatorio es fácil? No. ¿Y quién tiene que hacer el esfuerzo ventilatorio? ¿Es por fatiga del diafragma? Ajá, tiene que ser el diafragma. Muy bien, ya vamos. ¿Ya se acuerdan del mecanismo? Y contestándole a Isabel, sí, tiene hipercapnia el paciente, está reteniendo CO2, está por arriba de 45, o sea, 50 milímetros de mercurio. Este paciente tiene 90, entonces es una hipercapnia bastante pronunciada. Entonces, pero aquí la pregunta es, ¿por qué está reteniendo el CO2? Y ya comentaron lo del diafragma. ¿Se acuerdan que yo les comentaba qué es el diafragma?
perdón, a nivel de tejido, ¿qué es? Músculo. Músculo. ¿Músculo de qué tipo? Estriado. ¿Cardíaco o esquelético? Esquelético. Perfecto. Y a los músculos Esquelético. esqueléticos cuando, ajá, y a los músculos esqueléticos cuando se esfuerzan mucho, ¿qué les pasa? Se rompen. Se fatigan. Perfecto. Lo último, se fatigan. Y si sobreviene la fatiga, la contracción siguiente es fácil. No, porque hay una hipoxia. Bueno, déjese de la hipoxia. Hay acidosis láctica, se produjo lactato y esto fatigó al músculo. Se liberaron también, se acabó la energía, el ATP. El músculo está fatigado. ¿Puede contraerse fácilmente? Le cuesta trabajo. Entonces, ¿qué le pasa a un diafragma fatigado? Hablando en términos ya de ventilación, ¿va a poder hacer un buen trabajo ventilatorio o no? No. No. No es lo que nos va a generar la hipoventilación. Muy bien, entonces fíjense bien ya cómo va cambiando el enfoque de la pregunta. Estoy de acuerdo, son preguntas abiertas, no son preguntas muy puntuales. Yo, como tengo otra visión, para mí es otra respuesta, a ustedes les cuesta un poquito más de trabajo, pero así es esto de los casos clínicos, no se me desesperen. Regresemos al caso clínico. Dice, ¿cuál es la causa más probable del problema? Bien, yo el problema que detecto aquí, en lo que nos están mostrando, es que el paciente está letárgico y, bueno, ya me lo contestaron, pues tiene elevación del CO2, está muy elevado. Entonces el problema es la retención de CO2. ¿Cuál es la causa más probable del problema? Pues que está fallando la bomba ventilatoria. Pregunto, ¿y por qué está fallando la bomba ventilatoria? Porque lo más probable es que este paciente ya se haya cansado. El hecho de que tenga una infección, que ya viene apuntado, es que la infección, una inflamación, bueno, es algo que requiere más oxígeno y por lo tanto el paciente va a ventilar más de inicio, pero se va a fatigar y luego va a empezar la retención. Hasta aquí vamos bien. Ahora, ¿cómo explicas el letargo y dificultad para despertarse? Pues el nivel de CO2. Ahora, fíjense bien, mi pregunta, ¿por qué el paciente tiene una saturación de oxígeno aceptable, 85 milímetros de mercurio, y tiene el CO2 de 90? ¿Por qué sigue reteniendo CO2 a pesar del oxígeno que está recibiendo? ¿Cuál sería la explicación? Bueno, qué bien que lo mencionas. En efecto, esa pudiera ser una de las causas de por qué está fallando la bomba ventilatoria. Es decir, el paciente hace un esfuerzo por ventilar, su diafragma está haciendo el esfuerzo por ventilar y el centro respiratorio le manda el estímulo y se hace una disociación. Eso también pudiera estar ocasionando la retención de CO2. Y aquí la cuestión es de que le están aplicando oxígeno a través de unas puntillas nasales, es decir, el aire que está respirando él está muy cargado de oxígeno. Y habíamos dicho, tanto el CO2 como el oxígeno se mueven por gradiente de concentración. Entonces, como está recibiendo esa suplementación de oxígeno, es fácil que ingrese el oxígeno, aun cuando el paciente no esté respirando, ventilando correctamente. Vamos otra vez a repetirlo para que no nos confundamos. Oxígeno y dióxido de carbono se mueven por gradiente de concentración. Entonces este paciente tiene cierto nivel de oxígeno, es aceptable, no es el adecuado, no es el que uno esperaría. Y entonces al administrarle el oxígeno a través de las puntillas nasales, se le está dando un aire rico en oxígeno, cargado de oxígeno. De manera que aunque él respire menos, porque ya está cansado, alcanza a obtener más oxígeno de esa inspiración, de ese aire que entró. Y por lo tanto también tendría que difundir suficiente CO2.
Pero vamos, el paciente está respirando menos, está cansado, hay una disociación del estímulo aferente-eferente, y esto genera que se retenga el CO2. Aquí hay una cuestión que tiene que ver con fisiología. Cuando veamos insuficiencia respiratoria, regresamos a este caso clínico y lo mencionamos. Me guardo esa parte para no confundirles. Ahora, fíjense bien, regresemos a nuestros pasos. Y déjenme contesto el chat. Dice aquí Gerardo que sí hubo aumento del hematócrito. Si me dejo llevar por lo que estoy viendo en la gasometría, que tenemos bicarbonato elevado, que me habla de una insuficiencia respiratoria crónica, probablemente sí. Y más por el antecedente de POC. Y el bicarbonato elevado me habla de una insuficiencia respiratoria crónica. Quiere decir que tal vez sí está aumentado el hematócrito. Muy probablemente está aumentado. Aunque aquí no nos dice si lo está o no. Bien, regreso. Pero el Paciente que está letárgico tiene dificultad. Se entrecorta mucho. Casi no entendí. Tengo una duda. ¿El aumento del hematocrito, perdón, se pudo dar o causarse por medio de la hipoxia? O sea, Sí, y recuerdan que habíamos comentado hace unos días que precisamente el hecho de estar en un ambiente que le falte oxígeno en cantidad, por ejemplo, las personas que viven a nivel del mar y se cambian a una ciudad que tiene altitud, o personas que vienen de un país donde manejan poca altitud, y acá en estos lugares, en México, por ejemplo, lugares elevados, una tendencia a una compensación es elevar la cantidad de hematócrito. Se sintetiza más hemoglobina para tener más eritrocitos. En este caso, la historia clínica no nos dice, el pequeño caso que nos están presentando no nos dice si hay. Sin embargo, yo pudiera pensar que es muy probable que tenga elevación del hematócrito o hematocrito, viendo que el bicarbonato está elevado. Y habíamos dicho, el bicarbonato nada más se va a elevar en casos crónicos. Entonces, muy probable que este paciente tiene insuficiencia respiratoria crónica, que de hecho nos están diciendo que tiene dificultades, que ya había una infección respiratoria grave, tiene POC, lo más probable es que padezca de infección respirativa, insuficiencia respiratoria crónica. Por lo tanto, en él, yo me atrevo a asegurar que sí vamos a encontrar un hematocrito por arriba de lo normal, aunque aquí no nos lo dice, aquí no está mencionado, aquí solamente lo estamos suponiendo. Ahora, regresando a las preguntas, quiero contestar la última. Otra vez, paciente letárgico, hay dificultad para despertarlo, se le hace una gasometría y se observa oxigenación normal, aceptable, con aumento del PCO2 de 90, fíjense bien, hasta 90, cuando lo normal es hasta 42, y aquí subió hasta 90, el doble. Y el bicarbonato de 34 me anuncia que esto ya tiene tiempo, ya es crónico. Ahora, este es el problema, la retención del CO2. ¿Cuál es la causa más probable del problema? Ya dijeron hipoventilación porque está fallando la bomba ventilatoria. Muy bien. ¿Cuál sería el objetivo del tratamiento para corregir el equilibrio ácido-base? A ver, piénsenle. ¿Qué se debe de hacer para corregir el equilibrio ácido-base? sería por medio de una regulación metabólica. ¿Cómo lo regularías? ¿Qué método emplearías? Esa sería la pregunta. Sería un amortiguador fisiológico. En este caso podría ser bicarbonato. Pues sería viable administrarle bicarbonato, sin embargo, ya está por encima de lo normal. Es una buena hipótesis. En bien, este caso, como la línea de bicarbonato ácido carbónico, ¿no? Que a la hora de, en este caso, juntarse el dióxido de carbono con una molécula de agua, que formando ácido carbónico, se disocia a la hora y elimina por el riñón el bicarbonato, y ya también estaría eliminando o disasociando el dióxido de carbono, perdón. Sí, pero si nos fijamos en la gasometría,
no se está eliminando el bicarbonato, se está reteniendo. Eso es la contra que llevamos aquí en esta hipótesis. No se preocupen si se equivocan. Estamos en eso, estamos viendo las hipótesis, contrastando la información que nos están dando. ¿Alguien tiene otra idea de qué hacer para corregir el libro? Yo tengo una duda ahí. Está reteniendo el PCO2 por la terapia, por la oxigenoterapia. Entonces, dice aquí que se está utilizando para mantener la oxigenación hemática adecuada. Si se retirara, ya supongo yo que se pondría normal el PCO2, pero ya no estaría teniendo la oxigenación adecuada. Entonces, no sé, para mí sería quitar la oxigenoterapia y eso nos devolvería el nivel normal del PCO2. Pudiera pensarse que quitando la oxigenoterapia quitas el CO2. Sin embargo, si quitamos el oxígeno, lo que vamos a lograr es que caiga el nivel de oxígeno en sangre y se va a seguir reteniendo CO2 porque el músculo está fatigado, porque hay una disociación. Pero más o menos ahí llevan sus hipótesis. Fíjense bien, voy a volver a plantearlo. Atención. Paciente letárgico, ha tenido dificultad respiratoria, la esposa tiene dificultad para despertarlo. Muy bien. ¿Cuál es la causa? ¿Cómo es que explicamos el letargo? Muy bien, Gerardo. Ya me cortó la inspiración, Gerardo, pero es exactamente. Si el problema, a ver, lo recapitulo. ¿Cuál es la causa? ¿Cómo explicamos el letargo y la dificultad para despertarse? Pues el exceso de CO2 está dando este letargo. Es decir, el paciente tiene acidosis, demasiado CO2, hay vasoconstricción a nivel cerebral, vasodilatación, y el paciente pues está letárgico. Bien, entonces el problema es el PCO2 de 90, es decir, está reteniendo CO2. ¿Cuál es la causa probable del problema? Mi problema es la hipercapnia. Bueno, entonces la causa de la hipercapnia es que está fallando la bomba ventilatoria. ¿Sí? Hay una hipoventilación. Entonces, ¿cuál sería el objetivo principal del tratamiento para corregir el ácido base? Y aquí les comento, Aúl, que pusiste aquí lo de compensar la acidosis. Gerardo nos dice, pues hagamos una ventilación asistida para que se recupere el diafragma. Correcto, el objetivo del tratamiento para poder corregir este exceso de CO2 es normalizar la ventilación. El paciente está hipoventilando. Muy bien, exacto. Ahora hay que llevarlo a hiperventilación para corregir este defecto de CO2. Hay que instar a su organismo, ayudarle a que elimine el CO2. La manera de eliminarlo es ventilando. Si yo no ventilo, retengo. Si ventilo, puedo eliminar. Entonces, el objetivo del tratamiento, pues, es ventilar al paciente. Hay que darle ventilación asistida. En este caso, aquí este paciente va a necesitar respirador. ¿Sí? Y yo sé que queda la confusión de por qué tiene el oxígeno de 85. Tengo tiempo, nos queda tiempo. Vamos a comentarlo porque, pero denme esta oportunidad, por favor. Ya no alcancé a nombrarles lista de viva voz, pero acá voy a poner ahí, pase lista, pónganle presente todos los que están y pónganle en el WhatsApp para que los que hayan tenido, que vayan ingresando, vayan poniendo presente, por favor. Muchas gracias. ¿Por qué este paciente tiene oxigenación buena pero está reteniendo CO2? Y atención, me voy a adelantar un poquito al respiratorio, pero a mí me interesa que quede esto claro. ¿Se acuerdan que comentábamos que hay un quimiorreceptor? Ayer dijimos, hay quimiorreceptores. Unos detectan hipoxia y otros detectan hipercapnia. Bien, hasta ahí vamos bien. Los periféricos detectan hipoxia y el central o los centrales detectan hipercapnia. Atención, fíjense bien, esto es muy importante. Esto es muy importante. En presencia de hipoxemia se van a activar los receptores periféricos y esto va a hacer que se eleve la frecuencia respiratoria. Pero
en presencia de hipercapnia se van a activar los centrales. Sin embargo, el receptor central tiene una falla y también el periférico. El periférico va a estar respondiendo mientras haya hipoxia. El receptor central va a detectar la hipercapnia, va a estimular la ventilación, pero va a llegar un momento en que se vuelva tolerante al nivel de CO2, es decir, ya no va a haber respuesta aun cuando haya hipercapnia. En cambio, el de la hipoxemia, pues se corrige la hipoxia y deja de funcionar. Entonces, ¿qué pasó en este paciente? Tenía hipoxia más hipercapnia, se le administró oxígeno, pero sin mejorar la ventilación. Atención, se le administra oxígeno y el oxígeno corrige la hipoxia. Ya no hay hipoxemia. Entonces el quimiorreceptor periférico, que era el que llevaba el ritmo respiratorio, dijo, ya no se necesita, pues ya no hay hipoxemia, yo le aviso. Centro respiratorio recibió ese aviso, ya no hay hipoxemia, dejemos de dar estímulo. Pero oye, está reteniendo CO2, sí, pero como es crónico, y aquí está el bicarbonato, como es un evento crónico, el receptor central o quimiorreceptores centrales ya se acostumbraron al CO2 elevado, ya no responden. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se le dio o se le administró el oxígeno, mande. Sí, diga. No, iba a decir, doctor, que eso sería como en una enfermedad crónica, ¿no? Exacto, eso solamente es en crónico. Mucha atención. El receptor, los receptores centrales para CO2 responden durante un periodo breve de tiempo. Después, con el problema crónico, dejan de funcionar. Ya se acostumbran. Hay una tolerancia al nivel de CO2 y ya no emiten esos estímulos al centro respiratorio. Ya no hay esa señal. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasó en este paciente? Él tenía hipoxia, tenía hipercapnia, y con la hipoxia estaba generando, ¿cómo se llama? Trabajo ventilatorio. Con la hipoxia tenía su frecuencia respiratoria en cierto nivel, porque tenía hipoxia. Se le pone el oxígeno, se acabó la hipoxia porque empezó a recibir oxígeno por vía respiratoria. Fíjense bien, ya le estaba llegando el oxígeno bien. Entonces el quimiorreceptor periférico ya no mandó la señal. Ya no mandó señal y ya no hay quien lleve el mande. Se podría decir, Sí, diga. con el dato de su EPOC, se podría comentar que es, entre comillas, su nueva homeostasis, o sea, que su cuerpo ya está acostumbrado a esos niveles, por Muy bien. la crónica. Sí, en efecto, dicho de esa manera es correcto. El organismo ya tiene otros parámetros. Exacto, muy bien planteado. Aquí ya tenemos otros parámetros que el organismo tiene que corregir porque ese es su nuevo punto, su nueva homeostasis, bien dicho. Y entonces aquí quien llevaba la pauta para la respiración es el receptor periférico, pero en cuanto se le administra el oxígeno, se corrige la hipoxemia y deja de funcionar el receptor periférico, ya no es necesario. Mientras que el receptor central, como ya está acostumbrado a que está el CO2 elevado, pues ya no trabaja, ya no hay estímulo. Por eso es que vemos esta rara combinación de un paciente que tiene hipercapnia, muy intensa, por cierto, y que tiene pues un nivel de oxígeno en el límite para considerarlo bueno, adecuado, y por eso no nos cuadraba aquí la historia, lo que estábamos nosotros considerando. Insisto, vean los casos clínicos como un aprendizaje, no importa si de a la primera pregunta, a la segunda le fallan, no la logran contestar. Tratemos de analizar desde muchas vertientes una pregunta. A veces fíjense bien, ¿cuál sería el objetivo principal del tratamiento? Esta pregunta la he aplicado a lo largo de los ciclos. Hay quien me ha puesto ahí, hay que darle antibiótico, hay que ponerle un broncodilatador. Sí, estoy de acuerdo, pudiera ser, pero la pregunta dice, ¿cuál sería el objetivo? ¿No? Para corregir el equilibrio ácido-base.
Es decir, hay que ver cuántas respuestas probables tiene una pregunta. Y luego, como hicimos aquí, ¿cuál es la causa más probable del problema? Antes que nada hay que definir, pues, cuál problema, porque yo he visto varios. Tiene POC, tuvo dificultad para mantener la oxigenación hemática, luego está letárgico, luego si me voy a la espirometría, lleva la gasometría, tiene bicarbonato elevado, tiene dióxido de carbono elevado, ¿a cuál problema se refieren? Ahí tendríamos que definir. Además, yo me pude haber detenido en cada una de esas. Oye, ¿por qué tiene bicarbonato elevado? Así como oye, ¿por qué está letárgico? Ah, está letárgico porque tiene el CO2 elevado. Perfecto. Y luego, ¿por qué tiene dificultad para respirar? Y porque tiene POC y tal vez la infección. Bueno, muy bien. Aquí entonces debimos saber, debemos nosotros pensar cuando nos preguntan así, ¿a cuál problema se refiere, no? Ahora, yo voy a integrar todo un conjunto de signos y síntomas a hacer un síndrome para poder definirlo. Entonces yo dije, paciente letárgico que tiene el CO2 elevado, pues el problema es el CO2 elevado. ¿Por qué tiene el problema? ¿Por qué tiene el CO2? La retención de CO2, ese es el principal. Así vamos a estar leyendo los casos clínicos, así vamos a estar haciendo ejercicios con casos clínicos. ¿Para qué? Para poder ir conjuntando lo que hemos visto hasta el momento y lo que han visto en otras materias también, porque aquí hablamos de fisiología, por ejemplo, para tratar de resolver nuestros casos clínicos. Como ven, es difícil a veces así con las preguntas abiertas. Yo sé que es más fácil con una pregunta con opciones, pero lamentablemente los pacientes no se presentan con opciones. El paciente llega y tiene un problema y no hay inciso A, no hay inciso B. Es hacer la maniobra correcta o indicar el tratamiento correcto. Bien, nos va a quedar pendiente, o sea, seguimos con fiebre para mañana vamos a ver fiebre, vamos a ver el tema fiebre, se prepara inmunidad, por favor, los de inmunidad, y yo creo que va a quedar respuesta del hospedero de infección para el jueves. Para el jueves quedaría ese tema de respuesta del hospedero de la infección. Y bueno, así como les había comentado al principio, ¿dudas, algún comentario, alguna pregunta, algo relativo al caso? Creo que no, profe. Muchas gracias, doctor. Muy bien, luego yo les voy a preguntar a ustedes. Hoy se salvan porque eres muy viejitos y para ir a comer. Pero de que les voy a seguir preguntando, y a todos, voy a seguir haciendo interrogación. Y voy a seguir buscando casitos clínicos como este. Sí, ¿sí alcanzó a poner su presente, la compañera? ¿Listo? Si no, bueno, sí me acuerdo que estaba conectada. Ahorita le pongo. Porque sí estuvo conectada buen tiempo. A ver si le puso, creo que no. Le puse que se le fue el internet. Déjale, le pongo aquí. Internet. Y bueno, no pude, ustedes me pusieron lo de presente, supongo que no faltó nadie de poner presente, nadie que se le haya ido a la internet que les haya avisado. Tengo que están 22 de ustedes nada más conectados y según la lista somos, dejen que me responda, 27, 26, 25, según la lista son ustedes 24 y entonces con Lizzie serían 23. Alguien me faltó a ver, qué bueno que nos dices para ponerle aquí, sí me avisó él hace rato, pues para ponerle, que Sebastián también se quedó sin internet. Muchas gracias. Bueno, de mi parte sería todo. Nos escuchamos mañana con el tema de fiebre. Insisto, fiebre y vamos a hablar de inmunidad.